¿Pero por qué es narcopresidente? ¿Te lo vamos a repetir? No, yo pienso que ¿Te sí. volvemos a repetir todo lo que ha pasado a lo largo de estos 5 años? Por saludar a la mamá del Chapo, pues me parece que son No, juicios de valor, no pero, es lo- respeto la Eso es uno libertad de expresión los que grandes puede hitos, ejercer pero cada uno. aquí hay más de 170,000 muertes. Pero me parece que sí, efectivamente, pues es un tema grave el que haya salido con el número de teléfono, el que se exhibiera en este caso, ¿no? Por lo que ya hemos comentado aquí en muchas ocasiones, no estamos al mismo nivel ejerciendo una persona periodismo con respecto a cualquier servidor público. Pero si el servidor público tiene la legitimidad, como la tiene el presidente, pues con más razón, ¿no? Definitivamente eso no es algo que tendría que pasar. Que el presidente no tiene ningún nexo con la Insisto, delincuencia. sobre todo por la forma en la que reacciona, la forma en la que revela ese teléfono, que parece que el tema cambia, ¿no? De pronto ya no es el origen del vínculo, la investigación, sino ahora gira en torno al tema de la difusión de un teléfono. Y cuando luego viene esta campaña de difusión de los teléfonos de varios integrantes del gabinete, cuando Xóchitl se sube, pero decías algo hace rato, Pedro, creo que muy tarde para el gobierno, muy a tiempo para la elección, para la contienda, la oposición se dio cuenta cuál es el elemento que logra sacar de del Cabales. control de la agenda al presidente de la República. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta emisión de Panorama 360 y, como siempre, un gusto, un honor presentarles a quienes forman parte de esta mesa de opinión, a doctora investigadora Michelle Onofre. ¿Cómo estás? Yo con el gusto de siempre de poder saludar a todo el auditorio y pues ahora sí estamos ya a nada de llegar al tiempo de las campañas y poder conocer lo que pues ha sido lo más importante, ¿no? Que son pues las propuestas de cada uno de los aspirantes. Así es, ya a punto de arrancar las campañas por la presidencia de la República. Mi compañero y amigo Pedro Tonantzin. Pedro. ¿Qué tal? Muchas gracias por el favor de su atención y por supuesto pedirle que nos haga el favor de comentar y también de compartir esta mesa de discusión. Gracias, Pedro, y gracias a quienes forman también parte del equipo de producción. Saludos también a Juan Antonio Ayala, que estamos todavía esperando que se reincorpore a esta mesa Ya nos de urge discusión. que esté aquí, Juan Antonio. Sobre todo con el arranque de las campañas, que es el tema con el que vamos a empezar hoy. Hemos iniciado este programa hace varios meses, justo platicando constantemente de las campañas, la contienda interna de Morena, que iniciábamos platicando en aquellos momentos que el Frente o los partidos de oposición no tenían pues un candidato hasta que surge la figura de Xóchitl Gálvez, le puso sabor a la contienda, empezamos a platicar de los partidos de oposición, de pronto aquí en esta mesa decíamos que Xóchitl arrancaba muy alta, ¿no? Arrancaba con mucha fuerza y de pronto pues prácticamente sus dichos, sus hechos fue desvaneciéndose, ¿no? En esta misma mesa decíamos, algunas personas participamos en ella, que en la campaña, que en la contienda Claudia iba a desfigurar, ¿no? Por su actitud, por su personalidad, ¿no? Echada como para hacia abajo y de pronto pues no ocurre esto, ¿no? Las campañas siempre son sorpresas, ni Xóchitl creció como arrancó, ¿no? Hoy las encuestas lo dicen y Claudia pues diría poco ha perdido, pero me parece que no ha perdido puntos en esta contienda. Han manejado las campañas de una forma tal, las campañas hablo en general, ¿no? Oficialmente no arrancan hasta dentro de 2 días, pero al final todo forma parte de la contienda. Hoy, a 2 días, Michelle, Pedro, ¿qué perspectiva tienen? ¿Cómo califican esto de la llamada intercampaña, este tiempo que supuestamente debió ser pues de silencio, ¿no? Entre las candidatas a nivel nacional, a nivel local, y que no fue así, pero que ya estamos a punto de arrancar oficialmente la contienda? Pues hay 3 personas que en este momento están en la contienda formalmente, pero definitivamente pues la figura central sigue siendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Correcto. Creo que mucho de lo que se ha generado durante estos meses pues tiene que ver con la información que surge en la conferencia matutina, con las reacciones, ¿no? Con la manera en la que interactúa el presidente con los mismos actores políticos. Si no estás en el foco del presidente, pues la realidad es que No existes no políticamente. existes, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el caso de Xóchitl Gálvez, por eso en las últimas semanas ha arreciado en este discurso en contra del presidente, ¿no? Como para tratar de decir, pues aquí estoy, vamos de nueva cuenta a tratar de pelear, pero la realidad pues es que el presidente en este momento ni la topa, ¿no? Entonces, me parece que eso pues está generando que haya también un tema en cuanto a las redes sociales de falsa percepción de éxito por parte de la oposición. ¿Qué está pasando? No se puede entender todo el asunto del inicio de las campañas sin las noticias que hemos tenido en las últimas 2 semanas, ¿no? AMLO y la DEA, AMLO y el periódico The New York Times, AMLO y la filtración de teléfonos, ¿no?
¿Y por qué no se puede entender? Porque todo está ligado precisamente a toda esta serie de reacciones e incluso a lo que puede ocurrir a nivel internacional si es que hay o no ciertas injerencias. La vida a partir política en del este país proceso gira en electoral. torno a la figura de López Obrador. Totalmente. Desde el inicio del sexenio. Totalmente. Y ahí yo creo que hay un asunto importante, porque si bien hemos visto que en las redes sociales, mismo Pedro lo ha mencionado aquí en las 2 emisiones anteriores, ¿no? El tema del hashtag narcopresidente, cómo se ha movido la red específica de ex, lo que hoy nos están diciendo las encuestas, esas que tú acabas de hacer alusión, es que no importa cómo se esté moviendo la red social, ¿no? Que puede haber un debate que está siendo formulado en Twitter y que no incide, porque al final Claudia Sheinbaum está arriba, pero como ha estado hace muchos meses, ¿no? Hoy todas las encuestas coinciden, incluso pues ya Oráculos, ¿no? En medio de hacer toda esta confrontación de encuestas, la misma encuesta que publicó esta semana el Universal, 26 puntos arriba de Claudia Sheinbaum. Entonces, de pronto lo que estamos viendo es que desde la oposición sí puede ser que haya esta percepción de que se le está golpeando al presidente, de que la pero no se está reflejando en lo que tendría que ser, que es como tal la preferencia electoral, esa no se ha movido. Y me parece que lo que vamos a ver el próximo viernes, pues es también justo mostrar ese músculo por parte de cada uno de los aspirantes, ¿no? Claudia, pues inicia como tendría que ser, Ciudad de México, lo hará también pues arropada, por supuesto, por quienes van a acompañarla durante este movimiento. Y en el caso de Xóchitl me pareció que hubo muchas situaciones erráticas, ¿no? Primero vamos a León, no siempre no, mejor vamos a Zacatecas. Hay un tema, por supuesto, que pues ella tiene que manejar en estos momentos que tiene que ver con la seguridad. Por supuesto que es un tema que duele mucho en el país, pero no estaría observando que dada pues la impopularidad, porque ahí déjame decir, ahorita que tú mencionabas, ¿no? Al principio sí hubo un tema de recibir bien a Xóchitl a partir de creer que pues iba a tener un discurso atractivo. Lo que me parece que estamos viendo hoy es que hay un hartazgo sobre Xóchitl Gálvez, sobre la imagen de Xóchitl y sobre cómo se está moviendo, ¿no? Entonces, no veo que en los próximos, es muy temprano, pero no veo que haya ninguna posibilidad de crecimiento. Incluso la única encuesta que la marcó con un ligero crecimiento fue de 0.5. Entonces, no es ni un punto y ya son muchos meses que han transcurrido de esta campaña, ¿no? Y el caso de Álvarez Maínez, pues está desdibujado totalmente. No parece que Movimiento Ciudadano pues vaya a ser realmente una tercera fuerza política en el país. Gracias, Michel. Pedro. Pues yo creo que efectivamente no ha dado resultados en términos de la preferencia electoral que pueda favorecer a Xóchitl Gálvez, pero definitivamente la discusión, la ciberdiscusión, como se ha mencionado, la sigue dominando la oposición. El hashtag narcopresidente, la forma en que se ha involucrado. Yo creo que la oposición tardíamente está descubriendo cómo desquiciar al presidente y efectivamente los temas que el presidente no quiere ni debe de tocar, que son el de la seguridad. Por donde el presidente pise, por supuesto que no le va bien en el tema de seguridad, porque hay muchos rubros en los que se le puede señalar no solamente la duda. Yo creo que en este momento la certeza de que es un presidente que está solapando a la delincuencia organizada y que incluso es cómplice de mucho de lo que está ocurriendo en materia de inseguridad en el país. Por supuesto, yo creo que no se ha reflejado, pero hay otros índices, hay otros marcadores que nos pueden llamar la atención, que nos hacen llamar la atención, que fue la última movilización. Yo lo sé, de hecho mucho tiempo se criticó al PRD por eso. Llenar plazas no implica llenar las urnas, pero yo creo que sí es un indicador de que hay una manifestación respecto a lo que está haciendo Morena, que no todo está bien, y creo que sí se puede poner en juego la mayoría en la Cámara de Diputados, que es a final de cuentas lo que la oposición estaría buscando. No creo que tenga las posibilidades en solamente 2 meses de cambiar la tendencia y poderse colocar por encima de Claudia Sheinbaum. Ya veíamos incluso al presidente en esta última intervención que tuvo, me parece que en el sureste mexicano, cuando dice, no se preocupen, la que sigue piensa igual que yo. Y bueno, dicen muchos, todavía no son las elecciones, presidente. Quien va a gobernar es alguien que piensa igual que yo, ¿no? Sí, todavía no son las elecciones. Pues no son todavía las elecciones, pero hasta este momento me parece que está claro que quien va a gobernar el país será Claudia Sheinbaum. En los próximos meses se podría llegar a esta conclusión una vez que se dé la votación, pero insisto, no se ve un crecimiento por parte de la candidata opositora, lo que
podría estar apostando la oposición es efectivamente a no ceder espacios, sobre todo en las diputaciones federales, a mantener los que ya tiene e incluso avanzar en algunos que han encontrado la decepción justamente por este asunto de la seguridad. Y no es una cosa menor, me parece que hay muchos indicadores que nos dicen que es una situación preocupante. La decisión de abrir campaña justamente en el estado de Zacatecas, en Fresnillo, se debe a que es un sitio Por parte de Xóchitl Gálvez. que tiene la mayor percepción de inseguridad. La mayor parte, 97% de las personas que viven en la ciudad de Fresnillo, piensan que viven en un lugar inseguro, no tienen confianza en las autoridades y eso, habla de un estado gobernado además por Morena, hay que decirlo. Yo vería aquí, yo no veo, Pedro, que haya una certeza de que el presidente está en el tema de crimen organizado. Yo creo que es grave decir hay una certeza. Me parece que la única certeza pues es con sentencias y en ese sentido creo que la oposición por eso no puede tampoco ocupar al máximo, porque pues la única persona sentenciada es Genaro García Luna, ¿no? Para efectos de lo que ocurre con la delincuencia organizada. Ahí creo que también es muy importante el que nosotros veamos si en estas versiones periodísticas que han surgido, a mí me gustaría como entrar un poquito al tema. Es grave lo que también, o la respuesta que dio el presidente en términos de lo que le pregunta ya en el segundo día, la semana pasada, ¿no? O sea, él llega el jueves a la conferencia matutina y dice, a ver, me están cuestionando del periódico The New York Times, me están mandando estas preguntas y yo las voy a desarrollar aquí en la conferencia matutina. Porque el periódico, pues, como cualquier persona ejerciendo periodismo, pues definitivamente tienes que llevar las dos versiones, se tiene que hacer el cotejo, ¿no? El presidente llega muy molesto y por supuesto... Déjame hacer una acotación en este sentido, porque la ley, incluso en los Estados Unidos, le da la posibilidad a que responda, le da este beneficio de que responda ante una investigación periodística antes de que sea publicada, pero también lo obliga a responder como autoridad. Eso es en la ley de los Estados Unidos. Si una persona se niega a ser entrevistada, la ley indica que puede ser interrogada vía estos canales, ya sea correo electrónico, mensaje de texto, y tiene 4 días para responder o no hacerlo, y el reportero puede citar la respuesta que haya recibido de la autoridad. Pero eso lo establece la ley, la obligatoriedad de las autoridades en los Estados Unidos de responder a las preguntas de un reportero. No ocurre en el México. A pesar de que él habla de la libertad de expresión se tiene que garantizar la información, o sea, pero al final es que la discusión creo que no va como en ese sentido, ¿no? Porque al final sale en una arena pública, como ocurre con la conferencia que todavía está debatiendo si es un acto de autoridad, pero sale y dice, pues aquí mismo las vamos a desarrollar. Todavía en ese momento no estaba publicada la versión del periódico, me parece que ya cuando se hace realmente horas pues después. y volveríamos a lo mismo, ¿no? O sea, no es sobre una investigación que llevó a tener una determinación. Creo que es un asunto que se puede discutir periodísticamente si hay cabida o no de pronto para que tú puedas retomar ese tipo de investigaciones que pues no surtieron ningún efecto. Al final, el periódico pues sí tenía ciertas diferencias que han sido notorias ya por muchos años con el mismo presidente, ¿no? Pero me parece que sí, efectivamente, pues es un tema grave el que haya salido con el número de teléfono, el que se exhibiera en este caso, ¿no? Por lo que ya hemos comentado aquí en muchas ocasiones, no estamos al mismo nivel ejerciendo una persona periodismo con respecto a cualquier servidor público. Pero si el servidor público tiene la legitimidad, como la tiene el presidente, pues con más razón, ¿no? Definitivamente eso no es algo que tendría que pasar. Pero sí me parece que de ahí también es importante entonces llegar a que estas filtraciones pues no están saliendo de la nada, ¿no? O sea, sí tiene que ver con un contexto político de cara a las elecciones, no de aquí, sino las de Estados Unidos, ¿no? Para tratar de decir, el presidente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, pues prefirió hacerse de la vista gorda. Las mismas agencias de seguridad lo desmintieron. Con tal de no investigar al presidente López Obrador, ¿no? Pero además, coincido con ambos. Por un lado, el tema de que sí podríamos analizar periodísticamente desde la academia, si una investigación no concluyente o que ya tiene tiempo y que no concluye en algo, es o no un elemento periodístico. Yo pienso que sí, siempre y cuando en el texto de tu nota establezcas eso como entiendo que ocurre en la nota. La propia nota dice,
en la investigación no fue concluyente, se detuvo en tal fecha y ya no avanzó por parte de las autoridades de Estados Unidos. Pero fija hipótesis. Eso dice, claro, o sea, dice, claro, pero no es que esa concluyó parte... porque probablemente el gobierno no se quiso meter en problemas con el Es que no es gobierno una de México. nota. Al final el reportaje puede incluir también esos elementos en los que da Pero lugar a entonces la... que no te la vendan como nota. Pero o sea, le que está digan, dando "Este espacio tiene al presidente elementos de opinión". responder. El presidente le está dando... Y es más, a lo que voy, es que no solamente fue la falta de respuesta o el hecho, sino la actitud, como dice Pedro, que asumió el presidente. Yo nunca lo había visto en el sexenio, fuera de sí en algunos Fuera de sí. momentos, como con esta situación. Cuando habla de que... Por eso yo creo que sí es importante como Ahora, separar yo el quisiera hecho hacer una periodístico. anotación. Es cierto, o sea, no hay que ser tan ingenuos. Las agencias de seguridad de los Estados Unidos filtran esta información a los medios de comunicación. Me parece que en años pasados no fue el New York Times, fue el Miami Herald, me parece. Otro periódico. Fue otro periódico en el que se filtra la investigación contra 4 exgobernadores. Jim Hendricks de Quintana Roo, me parece que, pues el Chueco, el que hoy está todo enfermo en la cárcel todavía. 2 de ellos están en la cárcel o estuvieron en la cárcel. Se me olvida el nombre de... A ver, pero la propia investigación actual dice que no concluye A lo que y que voy. no avanza más para Esa no fil- tener problemas políticos con el Esa presidente filtración de que hizo la México. DEA en su momento sí tuvo conclusiones en México. Hubo dos gobernadores detenidos. Uno de ellos, Manlio Fabio Beltrones, logró evadir, digamos que esas investigaciones. Y había 2 testigos que involucraban incluso uno de estos gobernadores mencionados, para variar era el de Morelos, era Jorge Carrillo Lea, y es otro de los que logra evadir estas investigaciones. Yo creo que de fondo sí hay un interés, pero sí hubo una investigación abierta en contra del presidente y en contra de sus hijos y en contra de quienes mencionan en ese artículo que recibieron dinero del narcotráfico. Ahora, todo lo que hemos visto a lo largo de estos 6 años Efectivamente. ya lo podemos poner sobre la mesa y podemos hacer un juicio en el que no podemos Una opinión. negarnos a opinar y a decir, el presidente, por supuesto, no ha hecho nada absolutamente nada en materia de seguridad y le ha apostado me parece desde mi muy personal punto de vista, al encubrimiento de las organizaciones criminales en este país. Sí, es decir, a través de los hechos. Cuando sales a reportear a la calle un homicidio y ves llegar a la Guardia Nacional, simplemente a instalarse, a imponer unos conos, ponerse junto a la cinta de seguridad y tomarse fotografías ellos mismos sin ninguna labor de prevención. Cuando hemos reportado en el estado de Morelos que la ausencia de patrullas, por ejemplo, en la carretera autopista México-Cuernavaca, es decir, son estos elementos, el saludo a la mamá del Chapo, las visitas a Badiraguato constantemente, esta política que los propios militares te dicen, no podemos hacer nada, hay una orden de no actuar, e incluso los videos que durante un tiempo estuvieron circulando mucho, cuando son agredidos por pobladores que rescatan a presuntos delincuentes de las manos de los propios guardias nacionales. Y cuando le sumas a esto una opinión periodística que está establecida en un reportaje o en un documento que habla de que sí hubo una investigación que no fue concluyente, pero que sí se inició contra el presidente, sus hijos, por recibir dinero del narcotráfico, pues te da elementos para concluir esa opinión o tener esa conclusión. Y cuando ves la reacción del presidente... Y los testimonios que publica fuera de Latinos, sí, ¿no? Digo, yo sé que muchos les da fobia el trabajo periodístico que ha desarrollado pues este periodista Carlos Loret de Mola, pero me parece que hay que tomarle interés cuando saca a un líder criminal que, bueno, no deja de ser un criminal, que está diciendo lo que él vivió como parte de un grupo criminal del Golfo de México, sí, de los Zetas, y del Golfo y del norte del país, en el que dice, financiaron la campaña por esto, esto y esto, y da muchos detalles de lo que ocurrió. No creo que en este momento ya se pueda decir, después de todo lo que hemos visto, que el presidente no tiene ningún nexo con la delincuencia. Insisto, sobre todo por la forma en la que reacciona, la forma en la que revela ese teléfono, que parece que el tema cambia, ¿no? De pronto ya no es el origen del vínculo, la investigación, sino ahora gira en torno al tema de la difusión de un teléfono. Y cuando luego viene esta campaña de difusión de los teléfonos de varios integrantes del gabinete, cuando Xóchitl se sube, pero decías algo hace rato, Pedro, creo que muy tarde para el gobierno, muy a tiempo para la elección, para la contienda, la oposición se dio cuenta cuál es el elemento que logra sacar
del Cabales. control de la agenda al presidente de la República. Y no es por eso fortuito que haya una denuncia en contra del Frente por este financiamiento a las redes sociales. Hablan de $1 millón a la semana para promover este hashtag del que mencionaba la doctora Michelle, ¿no? El narcopresidente, que luego baja y que están en esa dinámica de inyectarle recursos, cosa que por supuesto la autoridad electoral debería investigar, y ahora pasaremos a cómo ha actuado la autoridad electoral, particularmente en el estado de Morelos, una autoridad ausente, pero pues allí está la contienda ahora, y coincido también con la doctora en que la contienda es contra el presidente de la República, ¿no? No hay los comentarios, las críticas son contra el presidente de la República en esta contienda electoral, algo que también vemos en Morelos, ¿no? La contienda de Luz y Mesa es contra el gobernador, no contra la candidata Margarita González. Solo me gustaría decir, o sea, yo creo que no podemos generar este tipo de especulaciones, o sea, me parece un exceso de pronto. Las conjeturas de ambos, ¿no? O sea, sobre las injerencias del presidente. Yo creo que pues, los hechos están a partir de que se prueban. Yo no creo... No, En lo jurídico, no en lo político. pero periodísticamente, ¿a poco tú te vas a aventar a escribir de pronto? No, sí, el presidente tiene Si tenemos absolutamente el testimonio, injerencia, porque a mí, si tenemos el yo creo que testimonio a de un partir criminal, Pero es aunque que sea un el texto- criminal, a partir de decir, no es que acusa. porque saludó a la mamá del Chapo, es que por... Doctor, a ti no me te parece que genera, están ninguna especulando. suspicacia ni sospecha que una autoridad política Yo salude nunca creo que cordialmente. podría ser una acusación de esas Pero no es características. acusación. De hecho, no hay ningún medio de comunicación La acusación en este es jurídica. momento que esté llevando un debate en el sentido de que hay, a partir de especulaciones o de conjeturas que se sacan de juicios de valor, que el presidente tiene un nexo, ¿eh? Yo creo que es grave lo que se está diciendo en este momento, pero... Yo en varios podcasts donde los que participan en ellos opinan, sí es un tema que Bueno, está en la agenda. es un tema que está en la agenda. Posibilidad. Pero es que justo ahí abrimos el debate de pronto, pues, en qué tan amplios hoy son los medios Bueno, digitales, ¿no? Y yo- quién yo participa pongo en la y mesa la una pregunta. responsabilidad que se tiene que tener también para estar en el micrófono, que eso es muy importante. Pero es una opinión, doctora. O sea, un periodista o un y ciudadano... eso es muy importante que se le diga a la gente. o Lo un que está ciudadano pasando aquí puede es decir- mera opinión. Yo siento que algo hay porque es una Y opinión además, pues, qué basada bueno en que la se tenga percepción. libertad de expresión para poder opinar. Eso es justo parte de nuestro proceso democrático, ¿no? Que todo el mundo Sumándole a pueda la- opinar. sumándole a la Sin embargo, especulación. periodísticamente sí tienes que tener, por supuesto, pues, algunas bases. No puedes tampoco dar opinión acerca Estamos de poniendo todo. sobre la mesa todos estos antecedentes que, insisto, a estas alturas del gobierno no podemos eludir, no podemos dejar de pensar que el presidente no ha actuado contra los grupos criminales, los está protegiendo, porque eso habla de una protección. Nadie puede decir ya en términos técnicos que una organización criminal tenga la capacidad de fuego que rebase una sola comandancia del ejército mexicano en este país. Por supuesto que hay la capacidad de fuego, la preparación no considero que para puedo tener los combatir a las elementos organizaciones de criminales. especialización No lo para han hacer querido ese hacer, juicio de valor. no lo han querido hacer porque ha sido una decisión política del presidente no atacar a las organizaciones criminales, no enfrentarlas y permitirles que se apoderen de espacios muy amplios en este país, que se han convertido en zonas de silencio en términos periodísticos, pero en zonas donde quien gobierna es la delincuencia organizada. El uso de drones, la colocación de bombas, de minas, esto nos habla de acciones terroristas. Uno de los principales elementos por los que las agencias de seguridad estadounidenses están criticando al presidente es que el presidente se ha negado a aceptar lo que Bukele reconoce. Hay terrorismo en estas organizaciones criminales. ¿Qué implica que se diga la palabra terrorismo? Que la comunidad internacional intervenga. Si Pues yo no creo lo que es muy hace, claro si no lo hace de porque no hay manera, forma, en la que se hable acerca de física terrorismo. en el territorio, lo puede hacer observando cómo el gobierno mexicano combate esas organizaciones criminales. El gobierno mexicano de López Obrador no lo ha querido reconocer. ¿Para qué? Para que la comunidad internacional no observe, no opine y no tenga intervención en el combate que se está haciendo a las organizaciones criminales. Esto, reconocer que hay terrorismo, que hay organizaciones terroristas Pero operando justo en eso, México. Pedro, justo el que no se reconozca esto, pues no te da que el presidente es narco. O sea, ese es el punto. O sea, ¿Da una eso protección? no te da que el presidente es narco. No, Los protege. es un asunto en donde tú no puedes permitir que exista esa injerencia precisamente porque cuando hablas de terrorismo, entonces vas a otros ámbitos internacionales.
Por lo tanto, o sea, justo el punto es que tu juicio de valor no me lleva como a considerar el por qué. Ok, pero ¿por qué es narcopresidente? ¿Pero por qué es narcopresidente? ¿Te lo vamos a repetir? No, yo pienso que Te sí. volvemos a repetir todo lo que ha pasado a lo largo de estos 5 años. Por saludar a la mamá del Chapo, pues me parece que son No, juicios de valor, no es lo- pero respeto la Eso es uno libertad de los expresión que pueden grandes hitos, ejercer pero cada aquí hay más de 170,000 muertes. Y si- Claro y- que y vienen justamente solo tanto en esta- este sexenio como en el pasado, como en el antepasado. que se han porque venido prácticamente, acumulando. pues, hemos tenido desde el sexenio de Felipe Calderón pues una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Cuyo secretario de Seguridad Pública Está está investigado, sentenciado. fue investigado y está sentenciado, bien lo dice doctora, por proteger al crimen organizado. Y eso es lo que tenemos Algo hoy en día. que no se puede entender que dejara de ocurrir. Es decir, alguien en este país puede pensar que la protección que desde el gobierno como ente se le daba y los acuerdos que tuvo cualquier sexenio anterior. Llegará su momento, con el digo, y eso narcotráfico, lo se decimos a concluyeron futuro, ¿eh? con la Ojalá llegada que haya de Andrés Manuel, investigaciones, o sea, concluyeron con la llegada de López Obrador, me parece que no. Que ojalá que hubiera investigaciones, pero al final lo que tú estás haciendo son conjeturas, juicios de valor. Son opiniones basadas Sí, en lo que uno pero ve son en la En el registro cotidianidad. periodístico de lo que ha estado ocurriendo en Claro. este país. Pongo en la mesa, ya hace rato decía, todo esto que estamos platicando, y bien lo dice el presidente, no le ha quitado un punto a su candidato. Esta situación, esta percepción, estos comentarios, estos reportajes, no le ha quitado. Algo que está en el aire. Ni y voy a él, o sea, deja Sí, la no, ni a él, candidata, ni a él. ¿no? Ni Pero, a él. pero digamos, quien está en la contienda y quien interesa en los números actuales es la candidata de Morena, ¿no? Porque el presidente no va a aparecer en la boleta. Mi planteamiento es, y con eso quisiera que cerráramos este tema, si en las elecciones, en la contienda, aparecieran estos videos que se aseguran, se les ve a familiares o funcionarios cercanos a López Obrador recibiendo dinero del narco, ese sí sería un golpe contundente que le haría perder puntos, o ni así pierde la candidatura, la contienda, la candidata de Morena. Esa sería una prueba y ojalá que se presentara, por supuesto. O sea, eso sí, estamos hablando de que ahí se está probando que había esos nexos, ¿no? Justo eso es lo que estaríamos, yo creo que requiriendo. Al final, lo que le dijo Anabel Hernández a Julio fue, pues vamos a ver, ¿no? Esto va a ser una investigación que va a tomar tiempo. No, es que se requiere que sea ya, porque precisamente estamos de cara a las elecciones. Pero decías hace rato, y la doctora, gente sí claramente y bien, requeriría saber. que toda esa información está surgiendo en el marco de la contienda, porque es donde Claro, políticamente y también tiene por que eso se salir. está dosificando, ¿no? Por eso no estamos teniendo acceso a Eso creo que sí absolutamente se está todo. haciendo, se está dosificando. Ahora, tampoco seamos ingenuos, lo que dice la doctora tiene razón. Las agencias de seguridad de los Estados Unidos están incidiendo políticamente en la contienda de México, porque también va a golpear a la campaña que coincide, creo que nos decía hace poco uno de los actores migrantes, pro-migrantes en Estados Unidos, Pablo Castro nos decía, es la primera vez en 20 años, hace 20 años coincidieron las elecciones, hoy nuevamente están coincidiendo las elecciones para presidente de los Estados Unidos con la de México, y esto está provocando una efervescencia política y por supuesto la intervención de las agencias de investigación norteamericanas. No son unos santos. Y no es nuevo tampoco. Ellos también tienen cola que les pisen, pero me parece que lo están haciendo justamente con las herramientas y con los datos que ellos tienen a su alcance para poder incidir. Yo nada más quiero decir, porque decía doctora las pruebas, se quedó grabado el dinero entregado a Bejarano, quedaron en grabación los sobres entregados De a Pío. Pío, Y ninguna de estas pruebas No, ha sido y ese suficiente. asunto se investigó y estuvo en la cárcel Bejarano. Y hoy está acusando Pío, Bueno, Pío a no, Carlos Loret por difamarlo, ¿no? Por haber exhibido estos videos. Es decir, se está quejando de que un periodista haya sacado a la luz pública estos temas. Y tendrá que haber en algún momento pues una sentencia también del caso. Ya veremos qué es lo que pasa. Ya veremos si llega y ya veremos qué efectos tiene. Bueno, arranca las campañas en 2 días. Preveo, cierro y pido sus comentarios, que vamos a ver más elementos de esta presunta investigación o de esta investigación que existe en contra del presidente. Pienso que sí hay elementos que faltan por darse a conocer y que el presidente por eso está en este ánimo un poco estresado. Sí, no es fortuito, ¿no? O sea, esta es la 4ª filtración prácticamente de la DEA, ¿no? Ya habían pasado las otras 3 en medios simultáneos y pues ahora que se retome ya incluso pues en diferentes años, ¿no? Primero 2006, 2018, entonces pues sí vamos a estar viendo durante los próximos meses, más que por el asunto de la elección en México, por la misma elección de los Estados Unidos, ¿no? Y lo que representa de pronto el golpeteo con el presidente López Obrador. Y esto que está pasando a nivel nacional, esta contienda por supuesto que baja a los estados, particularmente a Morelos, donde me parece que hay un efecto similar. La candidata del Frente, Lucía Mesa, ha enfocado su campaña
en hacer comentarios en contra de quien ha gobernado este estado durante casi 6 años, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien también ya ha sido pues postulado o presentado como posible candidato para una diputación federal, y la candidata Lucía Mesa insiste desde el arranque de Y su parece campaña. que la contienda va entre Lucía Mesa y Cuauhtémoc Blanco, porque cuando deberíamos de ver a una candidata, a Lucía Mesa, pues lo lógico sería que estuviera criticando a su adversaria, ¿no? O por lo menos enfrentando en las opiniones, en su desempeño, a Margarita González. Lo que hace es enfocar sus baterías en contra de Cuauhtémoc Blanco. Esto me habla de dos cosas. Una, efectivamente es un tema que le puede estar pegando a la gente, que puede estarlo aceptando, que puede estar en esa dinámica a la opinión de la gente, o bien no encuentra justamente razón por las cuales criticar a Margarita González y enfoca sus baterías en quien es la figura que en este momento podría ser más importante para bajar, digamos que la intención de voto a favor de Morena, que a Cuauhtémoc Blanco. En ese caso... A ver, Pedro, pero hemos hecho alguna cosa y creo que ya en las campañas están analizándolo. Se le ataca por parte de Lucía Mesa a Cuauhtémoc Blanco. Lo empieza a atacar con esta contundencia a partir de que ella sale de Morena y se pasa a la oposición, al PAN, al PRI, al PRD y a redes sociales progresistas. Si fuera candidato de Morena, lo pregunto, ¿estaría en esta contienda hablando y criticando el tema de seguridad en Morelos? Por Me supuesto parece que no lo hizo. Y la gente no lo hizo sabe. cuando fue senadora. Y otro tema más. A esas alturas, en el sexenio de Graco Ramírez, Pedro, lo hemos platicado en sobremesa, Graco Ramírez no podía salir a la calle Ya había suspendido las giras. porque no faltaba había- quien le gritara ratero, le gritara regresa a las despensas, le gritara corrupto, se le pusiera enfrente y lo encarara por lo que representaba a Graco Ramírez. Y hoy, por lo menos lo que hemos visto, es que Cuauhtémoc Blanco sigue saliendo a los municipios y sigue pues transitando de Termina manera... su sexenio en el 2018, Graco. Graco Ramírez. En el 2017 hay un temblor. El señor intentó hacer unos recorridos y le salió bastante mal. Donde quiera que se paraba, lo interceptaba la gente, lo criticaba, le gritaba. Intentó hacer una gira con autoridades federales, no la pudieron desarrollar porque esa gira se vio interrumpida justamente por las protestas que hubo. Yo creo que definitivamente son otras condiciones, algo que no alcanzan, no entienden y no quieren digerir todavía los políticos locales, es que no deja de ser un ídolo. ídolo. Y este ídolo tiene todavía un capital político como para irse a parar a las plazas públicas y no ser criticado por la masa. Que la gente le pida Fuera de fotos. Morelos. Yo creo que ahí, o sea, sí es En Morelos. importante. O, a ver, No lo estamos vería. estamos hablando de giras que se realizan en el estado de Morelos. Yo no lo vería por dos cosas. Primero, si eres plurinominal, pues es porque no te quieren exhibir mucho. Yo creo que ahí lo que hemos visto en los últimos meses, porque incluso cuando se define que es Margarita González Sarabia la candidata, uno de los estados en donde Morena no dijo qué tanta aprobación tenía como gobierno fue el estado de Morelos. Yo creo que por algo será. Entonces, sí me parece que es importante que en este momento, pues, la figura en la que se tiene que... Creo que es algo muy lógico que iba a ocurrir, ¿no? Pues, ¿en quién me voy a concentrar? Pues en quien está en este momento y en quien se piensa que puede tener una popularidad pues antagónica, ¿no? Una popularidad contraria a lo que esperaríamos para las elecciones, ¿no? Que tienes una popularidad negativa en estos momentos. Creo que eso no se ha estado midiendo. Al final, pues lo que hace Morena es decir, bueno, va a ser plurinominal. Seguramente va a acompañar en la Ciudad de México, por supuesto, Porque como va por el esa ídolo circunscripción. que es y todo, y se parará en el templete y seguramente la gente pues va a vitorear a partir de ese liderazgo en el fútbol que por muchos años y en la historia se recordará y todo. Sin embargo, pues aquí en Morelos no lo vería como pues un símbolo de hecho, al contrario, ¿no? Pues al final Margarita lo que está haciendo es como tratar de hacerse también a un ladito. Pero es que además, eso es lo que está perdón que te traduciendo interrumpa. En un las error, quejas que van a- en un Perdón error, que te interrumpa, en un error, porque- y voy a decirlo. porque hay un tema. Lucía está enfocando, y esto es guerra sucia que ahorita vamos a platicar de ella, los efectos legales que puede tener, donde le dice quien haya mandado a hacer estos espectaculares que Margarita es la continuidad de Cuauhtémoc Blanco. Margarita González no era la candidata interna de Cuauhtémoc Blanco, era otro, o eran otros sus candidatos, y Margarita no ganó de la mano de Cuauhtémoc Blanco. De ahí Sí, me era parece el que Güero hay- Mercado era el candidato de Cuauhtémoc Blanco. Y quien es candidata, no, trabajó con él, por supuesto. Ahora, me parece que es un error de Margarita pensar que la sociedad no va a juzgar al gobierno que la antecedió junto con su propuesta de gobierno. Por supuesto que va mezclado. Ella
al final de cuentas va a heredar un gobierno que ella no lo hizo, ella es completamente ajena a este gobierno, entre comillas, porque fue parte del gabinete, tiene una parte de responsabilidad aunque no le guste, y aunque no le guste, la gente va a ponerse frente a la boleta y va a hacer un balance tanto del gobierno anterior como de la propuesta que ella va a presentar en la campaña que inicia en próximos días. Me parece que es un error, me parece que eso de desmarcarse del gobierno anterior, pues ni modo, o sea, te pusieron junto, te pusieron No, en ni ese el presidente partido. lo ha hecho, ¿no? O sea, cuando vino, dijo... El gobernador es un ha buen tenido gobernador y dos todo rechiflas, una En Jutepec. en Jutepec y otra Cuernavaca. en Cuernavaca, en Yautepec. Las dos En Yautepec. en correcto. Yautepec. Las dos han sido claramente identificadas de quién han estado detrás de estas. En una de ellas, muy claro, bueno, pues la familia Alonso, en Yautepec. La otra, la de Jutepec, los rabinistas y el propio alcalde del municipio de Jutepec. Esos han sido los señalados, han sido muy localizados, han sido incluso cuando se realizan eventos De Morena. propios de Morena, en el último caso del presidente, que bueno, pues el presidente identificó a quienes estaban en la rechifla, pero yo insisto, sin avisar, sin ser invitados nosotros, en varias ocasiones hemos coincidido en ir a las giras y lo que hemos encontrado es una dinámica completamente distinta. Es sorprendente y cualquiera de sus adversarios del gobernador puede pensar y decir, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no reacciona? ¿Por qué la gente a estas alturas, si todos los gobernadores ya a punto de terminar son rechazados por la sociedad? Bueno, pues este no. Este se da todavía la posibilidad de caminar la en las valoración calles. de la gente no es como tal que se esté valorando el gobierno, se valora al ídolo del fútbol. Por Pero eso yo no creo que los no puedes vamos a separar. ver una... No, yo creo que sí. No. Yo creo que los morelenses sí tienen muy claro. Lo vamos a ver en las boletas. Pues te muy podría probablemente el decir castigo. lo mismo, doctora. Es una mera conjetura lo que haces respecto a que se valora al ídolo y no el desempeño de como gobernador. Pero justo por puede que eso tengas toda la tendríamos razón. que ver las encuestas y ojalá que Morena las muestre, pues, de aceptación del gobierno. Porque ahí sí es como tal, a ver, morelense, Efectivamente, ¿no? nos daría un indicador mucho Exacto. más Sí, ¿con cuánto está científico cerrando el gobierno? de que efectivamente este gobierno tiene la aprobación de la sociedad. Y ahí sí te creo que tenemos un problema grave en cuanto a las encuestas, ya lo hemos referido en otras ocasiones. Bueno, ya al menos salió Demotecnia, ¿no? De las Es que justo le iba a decir, doctora, cuando vemos esta situación, así como la vemos a nivel nacional con el presidente, con Claudia, con Xóchitl, cuando vemos esta encuesta de Demotecnia, de las Heras, con 46 puntos encima Margarita sobre Lucía Mesa, no sé si los consultados, yo pienso que no, es retórica, no saben que Cuauhtémoc Blanco es el gobernador o la desvinculan. Yo pienso que no, yo pienso que perfectamente saben. Y a pesar de la situación que podemos opinar aquí, esta encuesta le da 46 puntos a Margarita sobre Lucía Mesa. Hay otros elementos, me parece, o sea, el enfocarse solamente en el análisis de Cuauhtémoc Blanco o del desempeño en este gobierno, me parece que hay otros temas. Por ejemplo, ¿realmente la gente está dispuesta en Morelos a que regrese el grupo de Graco Ramírez al poder? O sea, ¿qué prefiere la gente? ¿Que regrese Graco o que siga gobernando Morena? ¿Quieren ver a Meseguer, por ejemplo, en el gabinete? ¿Quieren ver al fiscal con impunidad durante los siguientes 6 años? O a lo mejor quieren justicia y la gente sabe, lo decía ahora Ernestina Godoy, que vino a Morelos, ¿no? La única posibilidad de que haya justicia en el caso de Morelos con el fiscal es Margarita González, porque Lucía Mesa, y pregunto también de forma retórica, ¿meterá a la cárcel al fiscal que la apapachó, que le dio su bendición, su visto bueno? Yo pienso que no. Y yo creo que la gente, así como decía la doctora, sí es consciente de qué representa el PAN, el PRI, el PRD con la candidatura de Lucía Mesa en Morelos. Oye, ya con ese escenario, pues hay que hacerse prácticamente a donde sea lo menos peor, ¿no? Tendremos que ir haciendo entonces esas valoraciones aquí en el Yo estado creo de que Morelos. en toda la discusión pública, sobre todo a nivel de calle, sigue siendo Morena uno de los partidos más apreciados por los que la gente, si tú le preguntas a la gente por quién va a votar, por qué partido va a votar, indiscutiblemente la mayoría te dice que va a votar por Morena, porque los beneficios que se están recibiendo actualmente no tienen precedente alguno. No hay precedente. Sí, es un poco en pues, el nivel- tema de la marca Morena, ¿no? Yo creo que el estado a lo mejor que podría ser asimilable a Morelos por lo atípico es Veracruz, ¿no? ¿Qué tanto pesa el gobernador respecto Muy a la mal marca? gobernador.
muy mal gobernador. Él no es un ídolo. Y es lo mismo que decíamos en el caso de lo que está ocurriendo en este momento en Morena. Margarita no es un ídolo. No es Cuauhtémoc Blanco. Es una política que, por cierto, tiene una carrera política muy corta. Por donde lo quiera que lo vea. O sea, ella dice que tiene desde los 18 años defendiendo y actuando en movimientos sociales. Yo aquí no la he visto. Yo aquí no la he visto. Yo la conozco a partir de que ella es funcionaria pública, de que ella participa en los gobiernos, primero de Marco Antonio Adame, después en los diferentes gobiernos en los que ha participado como funcionaria pública. Ahí la empiezo a ubicar. Y bueno, anteriormente como dueña o como parte de la administración de las estacas, pero más allá, no. Yo creo que esa es la gran diferencia, y es lo que estábamos diciendo justamente hace un momento. El problema es que los políticos locales no están asimilando justamente esta diferencia entre el ídolo y el político. Y, por supuesto, yo creo que todavía en estos momentos la gente tendría que estar valorando entre lo que va a ser el partido y los candidatos. Y las candidatas, justamente me parece que desde la oposición, para tratar de revertir esta tendencia de una posibilidad de mayoría de voto al partido Morena, pues lo que están recurriendo es a una guerra de desprestigio, a una guerra sucia que, como bien lo decías, ya la han contabilizado por millones de pesos que se están administrando de manera pues prácticamente semanal, porque me parece que es el estudio que se hace a partir de 3 semanas o 4 semanas de publicaciones. De la intercampaña. Ni siquiera suma un mes en los que se invirtieron esos 17 millones de pesos. Justo pongo en la mesa eso. Si por parte de Lucia, que habla de la seguridad constantemente, o de la inseguridad en el caso de Morelos, que insisto, no lo había hecho de manera contundente antes, cuando pertenecía a Morena, esta denuncia que se hace por parte del representante de Morena ante el INE, el diputado federal, de 17 millones de pesos invertidos en campañas, en páginas de internet, páginas de Facebook, para desprestigiar a Margarita González, pienso que es un reflejo de pues, la realidad que conocen los propios equipos de campaña, de estos 46 puntos de desventaja que tienen, ¿no? Y que están recurriendo a estos elementos, y que una vez que se hacen públicos, yo pienso que lejos de tener buenos resultados, la gente me parece que está cansada de esto. O sea, yo percibo eso a manera de opinión y percepción, ¿no? En la calle, y en lo personal también. Ver espectaculares con denostaciones, me parece que no, que a esas alturas, así lo percibo yo, ya no suman, ya no provocan ese odio o porque sabes de dónde viene. E insisto, es muy reciente en este caso, en el caso de Morelos, el gobierno de Graco Ramírez, la administración de Capella al frente de la Comisión Estatal de Seguridad, la herencia del fiscal Uriel Carmona por parte de Graco Ramírez. Y yo pienso que eso la gente lo tiene muy presente, y estas campañas pues lo confirman, tanto así que en la propia conferencia donde se da a conocer, pues resulta que una de las agencias es de un personaje pues vinculado estrechamente con el gobierno de Graco Ramírez, un operador digital que ha sido exhibido finalmente, y que habla de esta, para mí, desesperación que hay por parte de ese equipo de campaña, pues para encontrar la forma, no de ser mejores, sino de restarle al otro. Sí, yo creo que el tema de las redes sociales abre todo un debate, ¿no? Y sobre todo los gastos que también, y cómo se tendrían que estar manejando desde la autoridad electoral. Porque tendríamos que entrar también en términos de libertad de expresión, ¿no? De qué perfiles son los que están manejando cierta información, cuándo realmente podría entonces seguirse desde la autoridad electoral. Creo que ahí va a ser pues un énfasis muy importante, porque hoy estamos viendo una gran cantidad de información, pero coincido contigo en el sentido de que la gente pues no es lo que está esperando, porque no es solamente decir es que está muy mal la seguridad. El tema de seguridad pues es lo que está ocupando el PAN a nivel nacional, lo está ocupando también aquí en el estado de Morelos, pero necesitamos ir más allá, ¿no? O sea, platícame entonces cómo lo vamos a resolver, porque por algo han pasado diferentes sexenios, diferentes partidos políticos, continúa. Y seguimos, ¿no? Exactamente en lo mismo. Pero no es solamente ahí, sino que vienen otros asuntos, ¿no? Los temas de medio ambiente, el agua, o sea, hay muchas otras cosas que también pues vamos a requerir en Morelos, que se empiece a pensar entonces hacia dónde tendríamos que ir. Ahí digo, sé que tenemos que llegar al tiempo de la campaña, pero sí, ojalá que esté perfectamente determinado cuál es el proyecto que tiene Lucy Mesa para el Estado, cuál es el proyecto que tiene Margarita González Sarabia y Jessica Ortega, ¿no?
porque si no, pues entonces creo que vamos a estar como dando bandazos únicamente pensando a partir de las campañas sucias, de la saturación que tenemos también ya los morelenses entre tanta publicidad, y pues no vamos a llegar a los asuntos de fondo, ¿no? Que son, pues, cómo vamos a resolver esto dentro de los próximos años, ¿no? Para las próximas generaciones y demás. Gracias, doctora. Pues se nos acabó el tiempo. Pedro, doctora, un comentario final. Pues yo solamente le diría a lo que comenta Noroña y lo que comenta el propio presidente de Morena, Mario Delgado, ¿de qué se sorprenden cuando dicen, están hablando de odio y nos están en la campaña en contra del presidente y en contra de Claudia Sheinbaum? Perdón, ¿quién llevó a este nivel de discusión y de odio la política? Fue el presidente. El presidente está cosechando justamente lo que él sembró, que fue odio, y por supuesto que los partidos de oposición ya encontraron una beta muy importante, que es el tema de la seguridad, para poder desquiciar al presidente. Saben que ese tema le enoja, El tema de los presuntos porque no lo ha vínculos, resuelto específicamente. y porque además queda en el colectivo, en la discusión pública, en la discusión de la mesa, de la sobremesa, de las familias, es el tema de la seguridad. Por supuesto que lo está golpeando. Otro tema que yo creo que también va a ser parte de la discusión, de los dimes y diretes de esta campaña, va a ser el tema del agua, el calentamiento global, que no lo van a tomar como tal, pero sí de la falta de los servicios públicos. Yo creo que si hay un gran riesgo de perder la Ciudad de México va a ser por el tema del agua, como lo es en Cuernavaca, que la oposición, en este caso el Frente, pueda perder la capital del estado, justamente por el tema del agua, por lo que no ha resuelto, por lo que no ha hecho y no ha querido hacer en el tema del agua. No, y ahí la seguridad también. Y también Además. la seguridad, digo, hace ratito justamente subí un video de en pleno centro de la ciudad de Cuernavaca, en la calle Guerrero, los comerciantes colocaron una manta donde dicen te vamos a linchar, ya sabes, es la característica. ¿Qué te habla cuando una calle ubicada en pleno centro de la capital del estado de Morelos, que es Cuernavaca, donde los vecinos y los comerciantes dicen vamos a hacer uso por nuestras propias manos de la justicia, la vamos a tomar con nuestras propias manos? ¿Por qué? Porque no hay autoridad, porque además el alcalde colocó a 2 asesinos al frente de las cámaras de videovigilancia de esta ciudad y hasta hoy ni la secretaria ni el alcalde han dado una explicación de por qué colocó a estos rufianes al frente de la seguridad pública de Cuernavaca. Totalmente. Pues ese es un Doctora. cuestionamiento, sin duda, del Estado de Derecho, ¿no? El poner estas mantas. Yo creo que es un gran tema que tendremos que discutir también, el tema de la polarización. Definitivamente, pues es algo en lo que están abonando y han abonado por muchos años, prácticamente pues los últimos 20 años en México, con discursos de odio, ¿no? No podría obviar, por cierto, el que sacó Vicente Fox de nueva cuenta en contra de Claudia Sheinbaum, ¿no? Reapareciendo ahí en las redes sociales. Y que pues te refleja justo eso, ¿no? Pero tampoco es nuevo porque Fox lo hizo en su momento, bajo la campaña de Felipe Calderón en el 2006, con López Obrador, un peligro para México, y por supuesto que el presidente todos los días sale a polarizar, entonces pues eso sí es muy desafortunado, sobre todo porque al final pues ellos en la política pues después terminan comiendo juntos, poniéndose de acuerdo, llegando Efectivamente. en el Congreso Mientras las bases a están tener, dando con a todo. tener Sí. modificaciones, y a lo mejor nos peleamos más nosotros entre familia o hasta aquí en la mesa, ¿no? Entonces eso también siempre va a ser importante, el equilibrio. El debate absolutamente Ya lo siempre decían en el plano de las ideas. Lo decían en la Siempre. cumbre mundial, el 80% de las campañas va a girar en torno al odio. Lo decían de manera de que no debería ser así, pero prácticamente es así. diciendo Porque que al va a final ser quien así. llegue, pues tienes que gobernar a todos, Así incluyendo es. el 15% a lo mejor que esté en desacuerdo, o 25%, o vamos a ver cómo El se mueven las porcentaje cifras, ¿no? que sea, claro. Doctora, muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Al equipo de producción, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a quienes nos hacen el favor de vernos cada semana, de comentar, de estar al pendiente de esta mesa pues, de opinión, Panorama 360. Y pues la próxima semana prácticamente ya estaremos Ya. dentro de la contienda y entonces pues veremos cómo arrancan, con qué discursos, qué planteamientos hacen en los arranques de campaña a nivel nacional. Y pues no dejen de vernos porque esto, como vieron hoy, pues poco a poco se está poniendo más interesante, más agudo y pues es parte de lo que se vive en este país. Doctora, muchas gracias. Pedro, Gracias. muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.